En este video vamos a ver cómo hacemos un reacomodo de tablas en R. Hay ocasiones en las cuales es muy importante que nosotros reacomodemos la tabla para poder procesarla, sobre todo en temas que están relacionados a cuestiones de diseño de experimentos, control estadístico de proceso o procesamiento de datos, grandes cantidades, sin tener que hacer una modificación directamente en Excel. Para ver esto, recuerden ustedes que todo el código siempre lo coloco abajo en la liga que tienen aquí mismo en YouTube, y vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes entiendan cómo funciona. Vamos a suponer que tenemos aquí una tabla. Esta tabla la mando llamar, y la tabla que tenemos es una tabla que contiene esta variable que es detergente, tiene A, B, C y D. Y adicionalmente tiene varias respuestas, como es una medición que se hizo del detergente A en la lavadora 1, que obtuvo un valor de 45, el detergente A en la lavadora 2, 43, o el detergente A en la lavadora 3 de 51. Aquí, como ustedes pueden ver, esto es la relación entre el detergente con cada una de las diferentes lavadoras. Si esto nosotros lo quisiéramos procesar, nosotros necesitaríamos modificar esta tabla, y aquí lo que requerimos, como se los coloco, requerimos tres columnas: una que sea el detergente, la otra la lavadora y la otra la respuesta. Para eso nosotros disponemos de un proceso que utiliza el comando denominado reshape. Aquí lo que tenemos nosotros que hacer con el comando reshape es estructurarlo, y entonces vamos a crear una tabla número 2. Esa tabla 2 utilizamos el comando reshape. Recuerden ustedes que si ponemos en la consola reshape, le ponemos enter, podemos nosotros ver aquí la ayuda de este comando. Entonces, lo primero que colocamos en reshape tiene varias opciones. Vean ustedes que tienen data, variando, etcétera, etcétera. Colocamos los datos, que es la tabla. Esta tabla es la que mandamos llamar acá. Variando que lo que queremos nosotros es lavadora 1, lavadora 2, lavadora 3. Quizá lo más tedioso en este caso es colocar los nombres de las variables que queremos colocar. Después colocamos los nombres de la variable, que van a ser la respuesta, y cómo lo vamos a estar variando, que es el time bar, que en este caso va a ser la lavadora, y el número de veces, el times. ¿Cuáles van a ser? Lavadora 1, lavadora 2, lavadora 3. Esta parte es sumamente importante, lo que corresponde a New Row Names. New Row Names, tenemos que hacer el cálculo de cuántas renglones se van a formar. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos 4 por 3, que son las 3 variables, por lo tanto voy a tener 12 variables. Por lo tanto, New Row Names va de 1 a 12. Y Direction, aquí tenemos dos opciones. Direction, en este caso lo que queremos es long. Esta tabla la tenemos nosotros en el formato wide o ancho, y ahora la quiero convertir a un formato largo. Ahorita vamos a ver el caso contrario, donde tenemos una tabla larga y la queremos convertir en un formato ancho. Bueno, lo corro esto. Vean ustedes que se genera, y automáticamente lo que obtengo es esta misma tabla, pero ahora con las variables detergente, lavadora, respuesta, y se establece aquí un elemento que es el ID. Ahora, esta tabla ya la tenemos reacomodada. Vamos a ver el caso contrario, cuando tenemos una tabla larga y la queremos convertir a una tabla del tipo ancho. Para esto vamos a utilizar la base de datos Indomet, que ya se encuentra directamente en R. Lo mandamos llamar y podemos nosotros ver que Indomet, tenemos aquí las variables sujeto, tiempo y concentración. De hecho, si yo pongo interrogación Indomet, podemos nosotros ver de qué se trata. Es la farmacocinética de la indometacina. Aquí podemos nosotros ver cómo lo vamos a colocar. Voy a crear una tabla número 3, utilizo reshape,
otra vez data, Indomet, el nombre de la variable bname va a ser la concentración, cómo la voy a identificar con el sujeto, el time bar que va a ser el tiempo y dirección ancho. Vean ustedes lo que va a suceder, lo corro y obtengo la tabla número 3. Vean ustedes que esta tabla que tengo en formato largo ahora la tengo en formato ancho. Tenemos nosotros los sujetos del 1 al 6 con las concentraciones que es punto 25, punto 5, etcétera, y cada uno de los valores acomodados para poder tener esta tabla. Ahora, la tabla que había generado anteriormente, que era esta tabla número 2, vamos a volver a reacomodarla para que ustedes vean cómo acomodo la tabla que la hice en formato largo, ahora la voy a hacer en formato ancho. Lo primero que voy a hacer, si ustedes se fijan, tengo esta ID, que es 1, 2, 3, es la cuarta columna. Ese ID no me sirve, por lo tanto lo que voy a hacer en este comando es voy a eliminar el cuarto renglón. Vean ustedes que se pone tabla 2, igual, asignado a tabla 2, la condición lógica es espacio, coma, aquí para todos los renglones, y luego viene el renglón columna y le estoy diciendo me vas a borrar la cuarta columna, por lo tanto es -C4. Lo corro y obtengo la tabla. Vean ustedes que esta tabla ya no tiene esta parte. Voy a generar una tabla número 4 y esta tabla va a ser reshape de los datos 2. La variable se va a llamar respuesta, la identificación del ID bar detergente y cómo lo va a variar en lavadora. La dirección es ancho, corro esto, veamos aquí que obtenemos, la tenemos aquí y vean ustedes que ahora la tabla en formato largo la tengo ahora en formato ancho, o sea la regresé. Aquí se colocó esta sección que es respuesta, pero tenemos respuesta.lavadora 1, respuesta.lavadora 2 y tenemos exactamente el mismo valor o la misma tabla que inicialmente teníamos. Entonces recuerden ustedes que estas funciones son muy importantes para cuando nosotros necesitamos reacomodar tablas.